los circuitos en serie paralelo. Estos se conocen también como circuitos compuestos. Como su nombre indica, un circuito en serie paralelo combina componentes conectados en serie y componentes conectados en paralelo. Las leyes que hemos presentado para los circuitos en serie se aplican a la parte del circuito conectada en serie, y las leyes para circuitos en paralelo se aplican a la parte del circuito conectadas en paralelo. La mejor manera de tratar un circuito compuesto es empezar primero con las partes del circuito conectadas en paralelo, hacer todos los cálculos y después tratar los valores obtenidos, tales como las resistencias combinadas, las caídas de voltaje combinadas, etc., como un conjunto. Con este valor y el valor correspondiente de la parte en serie del circuito, el resto de los cálculos será bastante más fácil. Aquí tenemos un circuito en serie paralelo con 3 resistencias. Tenemos 2 resistencias en paralelo de 22 ohmios y 15 ohmios, respectivamente, y una resistencia en serie de 10 ohmios. Para hallar la resistencia total del circuito, calcularemos primero la resistencia combinada de las resistencias en paralelo. 22 ohmios multiplicado por 15 ohmios es igual a 330 ohmios. 22 ohmios más 15 ohmios son 37 ohmios. 330 ohmios dividido por 37 ohmios es igual a 8,9 ohmios. La resistencia combinada de estas 2 resistencias es de 8,9 ohmios. Para saber la resistencia total del circuito, sumaremos este valor de 8,9 ohmios al valor de la resistencia en serie. O sea, 8,9 ohmios más 10 ohmios da un total de 18,9 ohmios. Con este valor podemos calcular ahora la magnitud de la corriente del circuito. Sabemos que I es igual a U partido por R. Si U es igual a 12 voltios y R es igual a 18,9 ohmios, entonces 12 voltios dividido por 18,9 ohmios es igual a 0,63 amperios. La corriente total es, pues, 0,63 amperios. Calculemos ahora la corriente a través de las 2 resistencias en paralelo. Hemos indicado que una corriente de 0,63 amperios fluye a través de la resistencia de 10 ohmios conectada junto al acumulador. La caída de voltaje a través de esta resistencia es de 6,3 voltios. Obtendremos este resultado usando la fórmula U igual I por R. U igual 0,63 amperios multiplicados por 10 ohmios, igual a 6,3 voltios. Ahora restemos estos 6,3 voltios de los 12 voltios de nuestro voltaje de alimentación primaria y nos quedarán 5,7 voltios a través de las resistencias de 22 y 15 ohmios. La corriente a través de la resistencia de 12 ohmios es I igual a U partido por R, o sea, 5,7 voltios dividido por 22 ohmios es igual a 0,25 amperios. La corriente a través de la resistencia de 15 ohmios es I igual a 5,7 voltios dividido por 15 ohmios es igual a 0,38 amperios. La suma de los dos valores de la corriente, 0,25 amperios más 0,38 amperios, es igual a 0,63 amperios. Este valor es igual a la corriente total del circuito, como exigen nuestras reglas del circuito en paralelo. Un diagrama de las luces de un tablero de instrumentos es un sencillo ejemplo de la aplicación automotriz de un circuito en serie paralelo. El regulador de la intensidad de la luz está controlado por un reostato o resistencia variable. Esta resistencia variable está en serie. La corriente que pasa a través del tablero de instrumentos dependerá del ajuste de la resistencia. Supongamos que ajustamos el reostato a su posición media. Su resistencia máxima es de 6 ohmios, así que en la posición media su resistencia será de 3 ohmios. Todas las lámparas tienen una resistencia de 20 ohmios respectivamente. Primero queremos calcular la resistencia total de la parte del circuito en paralelo. Puesto que todas las resistencias de la parte en paralelo son iguales, la forma más rápida de calcular su resistencia combinada es dividiendo la resistencia de una de ellas por el número total de resistencias. Tenemos aquí 7 lámparas con una resistencia de 20 ohmios cada una. Así que dividiremos 20 ohmios por 7 para obtener una resistencia combinada de 2,9 ohmios.
Claro que también hubiéramos podido irnos por el camino más largo y haber usado la fórmula más compleja que se aplica tanto a diferentes valores de resistencia como a resistencias iguales. Lo habríamos calculado así. Si 1 partido por RT es 0,35, la resistencia total de las resistencias en paralelo será 1 partido por 0,35 es igual a 2,9 ohmios. Para hallar la resistencia total del circuito, combinamos los valores de resistencia de la parte en paralelo del circuito con la resistencia de la parte en serie. Dijimos que la resistencia variable estaba ajustada a 3 ohmios. 3 ohmios más 2,9 ohmios es igual a 5,9 ohmios. La resistencia total del circuito es de 5,9 ohmios. A continuación queremos hallar el flujo total de corriente en el circuito, IT. Según la ley de Ohm, I es igual a U partido por R, o sea que 12 voltios dividido entre 5,9 ohmios es igual a 2,03 amperios. La caída de voltaje a través del reostato se calcula como sigue. Multiplicaremos la corriente IT por el valor de resistencia del reostato. La caída de voltaje será, pues, 2,03 amperios multiplicado por 3 ohmios es igual a 6,09 voltios. Según nuestras reglas, para obtener el voltaje total sumaremos la caída de voltaje de la parte en serie del circuito y la caída de voltaje combinada de la parte en paralelo del circuito. Así que para hallar la caída de voltaje de cada lámpara del circuito, restaremos la caída de voltaje del reostato del voltaje total. 12 voltios menos 6,09 voltios es igual a 5,91 voltios. Así que la caída de voltaje a través de cada lámpara es de 5,91 voltios. Un detalle interesante de este circuito es que las lámparas no comparten la misma conexión a tierra, sino que hay 3 conexiones diferentes. Si una lámpara no funciona, compruebe las lámparas que comparten la tierra con aquella. Si tampoco funcionan, posiblemente habrá una conexión abierta a tierra.